Este es el outline de la clase de hoy día. Vamos a hablar del aprendizaje por contexto. Fabián ya les habló de los grandes modelos del lenguaje. Yo me voy a situar ahí mismo, en estos modelos que básicamente la tarea para la cual fueron entrenados es la predicción del token siguiente y nada más que eso. Y yo me voy a adentrar entonces en qué es el aprendizaje por contexto y qué es esto del prompt, del prompting. ¿Han todos escuchado, perdón, acerca de lo que es el prompt? ¿De lo que es un prompt, más o menos? Ya, súper, bacán. Bueno, después vamos a hablar un poco de los tipos de prompting, de buenas prácticas que les voy a recomendar a ustedes. Y obviamente, bueno, durante toda la clase me pueden ir levantando la mano y también voy a dar ejemplificaciones de casos como de uso en hospitales, cualquier área de la salud para que les pueda ser útil a ustedes. Y bueno, también vamos a hablar de estrategias avanzadas, como dijeron recientemente, acerca del RAG, de la autoconsistencia o de lo que más se ocupa hoy en día, que es el REACT, razonar y actuar. Ahí lo vamos a conversar más. Finalmente vamos a terminar con consideraciones y las conclusiones de la clase. Entonces, ¿qué es el aprendizaje por contexto entonces? El aprendizaje por contexto, in context learning, es la manera que tienen de aprender los modelos hoy en día, no cambiando sus parámetros, no pescando el modelo y entrenando como lo vieron el día anterior y hoy día en la mañana, no cambiando sus parámetros, sino que solamente dándole una instrucción buena y aprendiendo solamente del contexto que se le entrega al modelo para que realice una tarea, sin la necesidad de ajustar sus parámetros internos. ¿Esto tiene láser? ¿O no? Ah, bueno. Entonces, ¿qué dije anteriormente? No requiere entrenamiento. Y la precisión mejora al presentar ejemplos bien estructurados, por ejemplo, que lo vamos a ver. Y básicamente, principalmente se basa en estos mecanismos de atención y en estos mecanismos de atención que son súper buenos detectando y replicando patrones. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que no es que hay un enanito en cada chat GPT de todos nosotros que esté respondiendo las preguntas súper bien, sino que gracias a todos los datos que se les entregó y la manera en la que se entrenaron estos modelos, son súper buenos replicando patrones. Y por eso se comportan tan parecidos a los humanos, ¿ya? Y no es que sea una personita que esté ahí. Bueno, aquí tengo una tablita de comparación entre lo que es en cuanto al performance, a los costos y a los requerimientos de datos en estos dos como paradigmas, que es entrenar, fine-tuning o in-context learning. En el fine-tuning, entonces, cuando nosotros tomamos estos modelos y le cambiamos los pesos y los entrenamos con mucha cantidad de datos, tienen un performance en donde la precisión es súper alta para tareas en específico, ¿cierto? Como clasificación o para la tarea que haya sido creada. En cambio, en el in-context learning, en donde están estos grandes modelos del lenguaje, son mucho más flexibles, digamos. Son súper buenos adaptándose a la tarea que nosotros le pidamos, ¿ya? Y en cuanto a los costos, entonces, en el fine-tuning, el costo más importante en esto es que el entrenamiento puede llegar a ser muy costoso, en donde se necesite un servidor súper bueno, un servidor súper bueno y con un gran volumen de datos, digamos. Y por el otro lado, en el in-context learning, hay un bajo costo de entrenamiento, ya que nosotros llegamos y llamamos a la API, digamos, llamamos a la empresa que tiene en sus servidores el modelo ya hecho y nosotros lo llamamos para que nos haga inferencia. Lo que hacemos día a día al usar ChatGPT, básicamente. En cuanto a los requerimientos de datos, se necesita muchos datos para cuando queremos hacer fine-tuning, se necesitan muchos datos para que el modelo empiece a funcionar bien. Pocos ejemplos, si le doy una base de datos de, no sé, 3, 4 filas, no va a funcionar, lo más probable. No va a alcanzar a identificar estos patrones. En cambio, en el in-context learning, que es esto de usar ChatGPT, básicamente, se necesitan muy pocos datos para que la cosa funcione bien. Entonces, la calidad de la respuesta siempre va a depender de buenos ejemplos, ¿ya? Si tienen alguna duda o quieren conversar acerca de algo, siempre estoy abierto, ¿ya? No me pueden interrumpir. Entonces, ¿qué es un prompt? Básicamente un prompt es la interacción, o sea, el puente que tenemos nosotros los usuarios con el modelo, ¿sí? Es una entrada de lenguaje natural
que se le entrega a un modelo de lenguaje para especificar la tarea que nosotros queramos. Le proporcionamos contexto y podemos guiar la generación de la respuesta. ¿Ok? Es la forma principal que tenemos nosotros para interactuar con un modelo de lenguaje. ¿Ya? Y la calidad del output, la calidad de la respuesta va a depender bastante de cómo nosotros le pidamos la instrucción, del diseño del prompt. ¿Ya? Permite adaptar un modelo general a tareas en específico. Esto es como lo más bacán que hace hoy en día, porque no sé cuántos de ustedes ocupan ChatGPT como en el día a día para resolver, no sé, escribir correos, mejorar redacción de cosas. Ya, bacán. Yo igual, lo ocupo demasiado. Sí. Qué bueno porque siento que acelera mucho los procesos. Y hay varios como, he escuchado muchos acerca como de puristas que dicen que no, que la cuestión tiene que estar escrita por humanos. Yo no voy por ese lado, en verdad. Encuentro que automatizar ese tipo de cosas que son como un poco más tediosas, acelera mucho como de nuestras tareas diarias. Si alguien quiere debatir de eso, también estoy abierto. ¿Okay? Bueno, aquí tengo dos casos acerca de cómo funciona, no sé, cualquier modelo, cualquier algoritmo. Aquí hay un ejemplo en donde hay un input, o sea, cualquier cosa, cualquier elemento de entrada, hay un cierto set de instrucciones o de reglas predeterminadas y luego viene la respuesta del modelo. Y aquí hay otro tipo de approach, que es donde el usuario hace las instrucciones, luego le pasa el input y luego está la respuesta. Según ustedes, ¿en dónde estamos situados nosotros? Abajo, ¿cierto? Sí, estamos abajo, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer las instrucciones, porque la tarea, el output del modelo el cual estamos utilizando, recuerden que siempre es solamente una, que es la predicción del token siguiente. Esa tarea jamás la vamos a cambiar. Nosotros nos vamos a situar, gracias a esta como habilidad emergente que había dicho Fabián anteriormente, en ese modelo nos vamos a situar y todo lo que vamos a manejar va a ser dentro de esa tarea. Esa es la tarea. Pero no, la subtarea que sale como emergente es donde nosotros interactuamos con el modelo. ¿Ya? Entonces, voy a hablar un poco de este concepto que es el prompt engineering, que es la ingeniería del prompt, básicamente, que consiste en la práctica de diseñar, estructurar y optimizar instrucciones en lenguaje natural para que el modelo funcione bien. ¿Ok? Así el modelo va a generar respuestas útiles, coherentes y alineadas con la tarea que nosotros queramos. Hay tres tipos de prompting o tipos de hacer que el modelo nos responda de una buena manera. Principalmente está lleno, cada semana o cada mes salen estrategias nuevas para que esta cuestión funcione, pero estas son como las tres principales donde fueron como las tres primeras que más se vieron y que más famosas son, básicamente. La primera es Zero Shot. Zero Shot Learning es una técnica que consiste en básicamente lo que hacemos todos nosotros con ChatGPT. Hablarle, pedirle algo y que nos responda. Eso es todo. ¿Ok? Entonces se proporciona al modelo del lenguaje una instrucción, una tarea, sin incluir ningún ejemplo previo en el prompt. ¿Ok? Oye, si voy muy rápido también me pueden avisar, así como que vaya un poquito más lento también. El modelo debe resolver esta tarea basándose únicamente en su conocimiento aprendido durante el entrenamiento. Nosotros no vamos a tocar el modelo. El modelo se queda congelado, no se toca. Solamente hace las multiplicaciones de la tokenización que vimos el día anterior, el día de ayer. Hace las multiplicaciones y calcula las probabilidades del token siguiente. Y va sampleando y así generando texto, básicamente. Y la interpretación semántica del enunciado, de la instrucción que nosotros le demos. Ese es el Zero Shot. Entonces, no hay demostraciones, no hay ejemplos, depende mucho del preentrenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si el modelo es malo, la respuesta va a ser mala, independientemente de que la instrucción que le demos sea mala. Y si el modelo es súper bueno, como los de hoy en día, que de ChatGPT, de Google, de Meta, etc., los últimos que van saliendo son demasiado buenos, entonces como que las respuestas casi siempre son súper buenas. De hecho, más adelante tengo como un ejemplo en donde hago una comparación y me costó demasiado hacer que el modelo lo respondiera mal. Me costó demasiado. ¿Sí? Ah, chuta, sorry, te estáis rascando nomás. Sí, que te vi como... Ya. Tiene una menor precisión en tareas más complejas y es de amplio uso cotidiano. Es lo que usamos todo el día, básicamente. Entonces, pregunta-respuesta. Les quiero preguntar esto.
¿Consideran ustedes esta respuesta a la pregunta correcta? La voy a leer. El paciente presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria. Clasifícalo. Y la respuesta del modelo dice sistema respiratorio. ¿Para ustedes está bien esa respuesta? Depende, ¿cierto? Depende. Porque es un tipo de clase, ¿cierto? Como que está situando como que lo que padece el paciente tiene que ver con el sistema respiratorio. Pero quizá otra persona puede decir que está mal, ¿cierto? Porque yo quería, como no sé, el diagnóstico. Entonces, para que esto no pase, si tenemos como este tipo de instrucción y queremos que esto no pase, podemos hacer entender al modelo con esto. No funciona bien desde acá. Con el Few-Shot Learning, que consiste básicamente en proporcionar una pequeña cantidad de ejemplos de entrada y salida dentro de la instrucción misma para que el modelo entienda cuál es el patrón o cuál es el tipo de respuesta que yo voy a querer. Va a ayudar al modelo a entender el formato, tipo de salida y la tarea que yo quiero que resuelva. Pues, esto va a ayudar a reducir errores y ambigüedades y va a proporcionar un marco mucho más claro que el Zero Shot, como en la slide anterior. Se ha estudiado que con 2 o 3 ejemplos ya es suficiente. De hecho, si le vamos entregando una cantidad muy grande de ejemplos, el modelo se va a confundir e incluso puede llegar a olvidar cuál es la tarea que le estamos pidiendo. Entonces, aquí hay una ilustración pequeñita en donde está la pregunta, le ponemos un ejemplo de pregunta-respuesta y con eso va a generar la respuesta. ¿Ok? Ese es el Few-Shot Learning. Entonces, un ejemplo acá es categoriza los siguientes síntomas. Nuevamente aquí nos presentamos con una instrucción bastante ambigua, ¿cierto? Si yo le pongo categoriza los siguientes síntomas y los síntomas sale dolor torácico, palpitaciones, la respuesta puede ser muy ambigua, ¿cierto? Pero en cambio, si yo le doy el ejemplo de que el paciente presenta fiebre y exantema, ¿exantema qué era? Era como algo, cosa de la piel, ¿cierto? Ya, sí. Ya, la categoría lo clasifica como infeccioso. Probablemente padezca algo que tenga una causa infecciosa. El otro ejemplo sería dolor lumbar y disuria y la categoría da urológico. Entonces, el modelo con esos 2 ejemplos ya va a entender el tipo de respuesta que nosotros queramos, ¿ya? Y aquí la categoría que me retornó el modelo sería cardíaca, ¿ya? Entonces, ahí la respuesta está mucho más estructurada y tiene mucho más que ver con lo que yo quería, en verdad. ¿Sí? Ok. Un ejemplo práctico, entonces, les quería pedir a ustedes que, no sé, abrieran ChatGPT, básicamente, y comparen cómo son las respuestas de Zero Shot y Few Shot Learning, ¿ya? Les voy a mandar la instrucción por el grupo de WhatsApp. General. Este es general, ¿cierto? Ya. Y la instrucción también se las voy a dar. Súper. Ya. Entonces lo que yo le pido acá al modelo, si me pueden escuchar mientras lo van haciendo sería ideal. Transforma una nota clínica en texto libre, que esto puede llegar a ser una tarea bastante útil o necesaria quizás para algunos de ustedes, es transformar una nota clínica que viene en texto libre a un formulario estructurado, con los siguientes campos. El motivo de consulta, la especialidad requerida, la edad del paciente y el sexo del paciente. Y el input simplemente es este. Si se fijan, los prompts siempre se dividen como en 2 grandes partes. Primero, más que nada, la instrucción, que es como el prompt en sí, es transformar una nota clínica a algo más estructurado, y luego viene el input, siempre al final de la consulta completa, ¿ok? Y el output esperado es que me retorne algo súper estructurado, que es un diccionario, que está en formato JSON, que es un tipo de archivo que es súper útil para el manejo de datos, que tiene llaves y valores. Entonces, aquí el modelo logró responder como motivo de consulta, especialidad requerida, edad y sexo. Y lo respondió de una manera súper estructurada y manejable, para hacerlo como con grandes volúmenes de datos, no solamente chateando, ¿cachai? ¿Sí? Se supone que tiene que dar exactamente eso, porque acá la compañera lo puso y salió algo como con discretas variaciones. Por ejemplo, dice género hombre en vez de sexo masculino. Como que cambió cosas. Sí, no hay problema. Lo importante es que haya entendido que
sea de un formulario estructurado. Y me gustaría que le pusieran sin el ejemplo y con el ejemplo. ¿Ok? Y vean cómo cambian las respuestas. Porque creo que ya les mandé la instrucción y la pregunta y luego el ejemplo. Luis, ¿Ya? hay una pregunta en el chat. ¿Sí? No sé si te acercas para acá. No. Ya. Ah, no están sin wifi. La mandamos ayer, pero la puedo recordar. Ya. Claro, sí. Porque de una semana. Disímiles. Multiclase. Tengo una similitud. Puede dar dos categorías distintas. Estoy leyendo una pregunta del chat que dice lo siguiente. Si tengo una serie de síntomas disímiles dadas por el doctor, ¿puede dar dos categorías distintas? No sé si se refiere a que el modelo responda primero una cosa y después otra, o que dé dos categorías a la vez que sean diferentes. Yo creo que se refiere más a la segunda. Lo más probable es que eso nunca pase, que dé dos respuestas que son, o sea, que en la misma respuesta dé dos cosas que son totalmente diferentes. Estos modelos están siempre muy entrenados para que las respuestas sean como consistentes en sí mismas, como completamente. ¿Ok? No sé si respondo ahí su pregunta. Pero bueno, yo lo probé, esta cosa yo la probé y me pasó esto. Entonces yo le pedí, ¿no se alcanza a ver? Ya. ¿Y ahora? Sí. Ya, súper. Aquí le pido, transforma la nota clínica a un formulario estructurado y básicamente lo mismo que está ahí. Y aquí me responde. Me responde con el motivo de consulta, especialidad requerida y la edad del paciente y el género del paciente. Si se fijan, hay un texto primero de entrada en donde me explica qué es lo que hay ahora, me lo estructura como con un 1, 2, 3 y 4 y después me pregunta si quiere que yo le pase más ejemplos. Si se fijan, podríamos interpretar que la cosa está estructurada, pero no es lo que yo quería básicamente. Yo quería como algo mucho más estructurado para manejar grandes volúmenes de datos y que la respuesta sea como mucho más normalizada, digamos. Entonces lo que yo hice acá fue darle el ejemplo, que es de un hombre de 70 años que ha tenido mareo y desmayos y fue derivado al CEFAM. Y el output que yo espero, que me gustaría que pasase, fuese así. Es así. Y se lo muestro. Y luego le doy el input y la respuesta está súper clarita. Y tal como yo la quería, básicamente. Entonces, no sé si a todos ustedes les pasó más o menos lo mismo en el chat GPT, los que lograron hacerlo. Ya, súper. De hecho, a mí me hizo otra cosa, creo que es por contexto más que nada. A mí me entregó como un archivo JSON. Ya, básicamente, te lo hice mejora. Mejora. ¿Sí? Ya. Ya, bacán. Eso. Entonces se entendió lo potente que puede llegar a ser el Few Shot Learning, ¿cierto? ¿Sí? Súper. Bueno, voy a pasar a la siguiente estrategia, que es, de hecho, es la que ocupan todos los modelos como los grandes modelos hoy en día, que es la cadena de pensamiento, o Chain of Thought. Que básicamente es una técnica muy sencilla en el prompting, que es básicamente al modelo pedirle que razone su respuesta antes de darla. Que dé una serie de pasos, como piensa esto paso a paso y luego llega la respuesta, o dame una explicación de tu respuesta, y eso hace, y se ha observado que las respuestas mejoran al pedirle esta cosa. Entonces, es una técnica que se induce al modelo a generar explícitamente pasos intermedios de razonamiento antes de dar la respuesta. Entonces, esto se activa con frases como piensa paso a paso o incluso utilizando la técnica anterior que era de Few Shot Learning, en donde el ejemplo que nosotros les damos contenga una cadena de pensamiento. Entonces, el modelo va a entender que va a tener que pensar y luego va a dar su respuesta. Entonces, esto puede llegar a ser muy útil en ciertos casos. Es muy útil para obtener una explicación del resultado al que llegó el modelo. Si es que nosotros queremos una explicación para que la cosa no sea tan caja negra, sigue siendo caja negra en todo caso porque es predicción del token siguiente y adentro del modelo no sabemos nada. Pero tiene un cierto nivel más de explicación y de razonamiento, digamos. Mejora el rendimiento de tareas con mucho razonamiento lógico y hace mucho más transparente el modelo de generación. Luis, hay una pregunta, perdón. Sí, dale nomás. Que dice como, he probado entregando un input muy detallado y tipo de análisis y aprende temporalmente, pero después, luego de días, se lo olvida. Luego de días. ¿Cómo días? Que hay que decir que no tiene memoria.
Ah, claro, sí, 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 sí. O sea, los modelos, estos tipos de modelos como memoria temporal, decís tú. O yo creo que se refiere a, Yo como creo que se dice refiere como Díaz. en otro chat. Ah, ya, sí, en otro chat. Ahí depende mucho de la implementación que hayan tenido, como cómo haya decidido cada empresa implementar su chatbot. Eh, lo que yo entiendo, no sé muy bien cómo funciona ChatGPT, pero yo me he dado cuenta que, no sé, le he pedido escribir correos, que arregle mi currículum, qué sé yo, y después le pregunto otras cosas y como que y guarda información de mí, como que en otro chat abierto como que igual sabe un poco de mí. Da la tendencia de que todos los chats en forma de crecimiento vertical. Claro, ahí depende como la implementación que haya tenido la empresa, básicamente. Igual el ChatGPT guarda, de hecho, por ejemplo, uno puede hacer la prueba, le escribe a ChatGPT qué sabes sobre mí, te va a decir todo lo que te ha ayudado. O sea, por ejemplo, yo no sé para escribir ciertas cosas y me dice, Sí. estás de estudiante. Sí, yo igual supuse eso, sí, igual supuse eso, pero no es que me haya ido a OpenAI y haya leído acerca al respecto, es como según las respuestas que me ha dado, básicamente. ¿Sí? De hecho, siguiendo ese mismo ejemplo, es entretenido preguntarle a GPT, decir, genera una imagen de cómo me imaginas a mí respecto de todo lo que hago en el Claro, eso sería una... Sí, está bueno, lo voy a probar, de hecho, está entretenido. Sí, está bueno. Ya, entonces aquí les voy a presentar un ejemplo de cadena de pensamiento. Les voy a mostrar un ejemplo de cadena de pensamiento. Entonces, aquí es un prompt estándar como de Zero Shot, en donde le pregunto algo que necesita un poquito de razonamiento matemático. En donde Roger tiene 5 pelotas de tenis, compró 2 más, y cada... ¿qué es can? ¿Base? Latas. Sí. Ya, compró dos latas más de estas, como latas de cierta cantidad de a 3 pelotas que vienen, y cada lata tiene 3 pelotas de tenis. ¿Cuántas pelotas de tenis tiene él ahora? Entonces se necesita un poquito de razonamiento para pensar que cada lata tiene 3 y tiene que hacer la multiplicación por 2 porque se compró 2 y la cuestión. Entonces la respuesta que da, incluso dándole un ejemplo, la hace mal. ¿Ya? Hace mal la multiplicación. De hecho, no la hace, solamente predice el token siguiente y eso hace que le cueste mucho más responder la pregunta. En cambio, si yo le doy un ejemplo en donde vaya escribiendo y redactando lo que tiene que ir pensando para que llegue a la respuesta, lo hace bien. El Roger entonces empezó con 5 bolas, 2 de ellas, 2 latas, perdón, con 3 pelotas cada una, entonces en total serían 6, entonces 5 más 6 es 11 y la respuesta es 11. Entonces, después le hace otra pregunta parecida a esa y la logra responder bien. La logra responder bien. Entonces, quiero que se queden con eso. Que al exigirle o pedirle o ejemplificarle una cadena de pensamiento que llegue con un razonamiento lógico a la respuesta, probablemente la respuesta mejore. ¿Ok? Bueno, ¿hay dudas hasta acá? ¿Todo bien? Ya, todo bien, súper. Buenas prácticas en el prompting. Voy a pasar ahora. Algo muy importante que se hace en el prompting y que, bueno, para experimentar y llegar a resultados correctos, es entregarle un rol al modelo, que él tome un rol. Esto significa básicamente es especificarle un rol al modelo, pidiéndole que se identifique como alguien o que sea un especialista en algo para influir en el tono, el vocabulario y la profundidad de la respuesta. Entonces aquí yo les tengo un ejemplo. Aquí yo les tengo un ejemplo en donde le pido que haga un correo, ¿ya? No sé si ustedes lo ocupan para que escriba correos cuando son muy largos y lateros, yo lo ocupo harto. Entonces, aquí, sí. Aquí aparece, la tarea es redactar un correo para un cliente informándole sobre el retraso en el calendario de entrega de su producto debido a problemas logísticos. Pero aquí, la diferencia entre estos dos que están acá es que en una eres un experto en comunicaciones y en otra eres un experto en marketing. Entonces aquí veamos las respuestas del experto en marketing. El asunto primero que le pone en el correo es un poco más de espera por sus maravillosos productos. Ya se empieza como a dar un poco más de color. Estimado cliente, esperamos que este mensaje le encuentre lleno de entusiasmo por su próximo pedido. Sin embargo, incluso los planes mejores organizados a veces se enfrentan contra tiempos inesperados. Como que el tono y el vocabulario que utiliza es como de un experto en marketing. Siento que, como se me imagina la caricatura de un experto en marketing, siento que lo haría así.
En cambio, si yo le pongo un experto en comunicaciones, el correo cambia completamente. Y va como mucho más al grano y es mucho más conciso. Actualización importante de su pedido. Espero que este correo, estimado cliente, espero que este correo, perdón, lo encuentre bien. Aunque estamos haciendo todo lo posible por resolver esta situación rápidamente, anticipamos que su pedido será entregado tal día. Entonces ahí nosotros podemos configurar y de verdad que cambia mucho el tono y el tipo de respuesta que nosotros vamos a querer, sobre todo cuando es una respuesta de texto libre, que es como la gracia de los modelos, ¿ok? Entonces eso es una muy buena práctica que les va a ayudar a ustedes para que la respuesta sea como mucho más como nosotros la esperamos que sea. Otra muy buena práctica son dos cosas principales: que nosotros le solicitemos una respuesta estructurada y restringida. Esto también, si bien es una mucho mejor práctica hacerlo no en el prompt, sino que restringirlo, como lo había mencionado Fabián en la clase anterior, restringirlo con los tokens posibles que puede llegar a entregar, esto también se puede hacer en el prompt. Y hoy en día, como los modelos funcionan tan bien, no cambia mucho. Las respuestas suelen ser bien estructuradas si es que seguimos las buenas prácticas, digamos. Entonces, la respuesta estructurada consiste básicamente en pedirle al modelo que entregue la salida en un formato en específico, como un JSON, como un diccionario, una respuesta estructurada básicamente, listas, tablas o algún formulario. Ejemplo, dame el diagnóstico y tratamiento de la consulta, pero responde en el siguiente formato, en donde yo quiero que abra corchetes, escriba el diagnóstico acá y el tratamiento después, con una coma separados. ¿Ok? Eso es solicitándole que la respuesta sea bien estructurada. Entonces lo que va a pasar es que el modelo, si le damos buenos ejemplos y le exigimos que esto pase, en general la respuesta va a ser así. Pero como es prompt, no lo podemos asegurar, ¿cierto? Porque está esto del sampleo y que puede entregar el token que sea, básicamente, pero con esta práctica, la gran mayoría de las veces, yo diría que casi todas, siempre va a responder así. Luego, a veces nosotros queremos que el modelo responda un set de respuestas posibles, como se lo había mencionado Fabián. Y esto también se lo podemos pedir, básicamente. Para esto, lo que le tenemos que pedir es que le pasamos todo el set de respuestas posibles. Casi siempre esto se ocupa para clasificación. Y le pedimos que solo responda únicamente con esa set de respuestas, con estas clases, básicamente. Responde con una de estas respuestas, GES o no GES. Responde con una pregunta alternativa, responde solamente con A, B, C o D. Y nada más, por ejemplo. ¿Ok? Esas son dos prácticas que son súper buenas y que para cuando nosotros queremos procesar grandes volúmenes de datos nos van a servir. Porque claro, con el chat da lo mismo, porque nosotros podemos copiar y pegar como la parte de la respuesta que nosotros queremos, pero cuando son muchos datos, no sé, muchas admisiones de pacientes o lo que sea, la idea es que la respuesta al modelo sea siempre súper estructurada para que nosotros la podamos procesar como utilizando herramientas como Python, qué sé yo, cualquiera de procesamiento de datos. ¿Sí? Y en la clasificación uno le podría preguntar también la propia duda que él tiene a la hora de clasificar, que no es pedir una probabilidad, sino decirle, dime si en alguna respuesta dudas, o cuánto estás dudando en relación a la etiqueta. Sí, eso se puede hacer que te podría... Claro, sí. Eso se puede hacer y también se puede, como que eso también tiene mucho que ver con la cadena de pensamiento que te había dicho anteriormente. Nosotros también podemos hacer muchas combinaciones de todo lo que yo le estoy hablando. Y esa es como la idea que también me gustaría que ustedes se quedasen. Que no es como, o yo elijo few shot, o yo elijo cadena de pensamiento y las cosas son separadas. No es necesario. Voy a responder la pregunta y después... Sí. Claro, entonces en ese sentido se me ocurre ahora, te puedo pedir, quiero que me des la respuesta que tú consideres correcta, pero en un formato estructurado, qué sé yo, en donde la estructura sea corchetes, razonamiento de la respuesta, coma, dudas que tengas con respecto a la alternativa A, dudas de la B, dudas de la C, dudas de la D, y al final, en la última coma, la respuesta, y que cierre corchetes. Y eso se puede pedir y funciona. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Súper. ¿Sí? En la problemática de clasificación, ¿Sí? para nosotros sería súper útil que discriminara entre gen o gen, pero ahí habría que entrenar
metiéndole las 87 patologías que para que discrimine entre todo eso. Claro, o sea, yo no sé si hoy en día ChatGPT, yo creo que sí, porque yo creo que lo sabe todo ya. No sé si sabe el modelo, algún modelo que ustedes decidan utilizar. No sé si el modelo puede llegar a saber todas las patologías GES que existen. Pero si tú se lo subes en el antes, le subes el paper, le subes la... Sí, ya tiene sí, la- eso es lo que yo quería. Sí, eso voy a decir ahora. Hay una estrategia que se llama RAG, que la voy a pasar un poquito más adelante, que yo creo que va a resolver súper bien esa cuestión. Porque el problema que tú me estás diciendo es que tienes un set de muchos documentos de conocimiento igual específico, no es general. En otros países no sé si funciona así. Son definiciones bien específicas y tenemos un set de muchos documentos y queremos que utilice esos documentos para responder bien una pregunta. Hay una estrategia que, de hecho, la vamos a programar en el taller siguiente, que va a ayudar a que las respuestas utilicen esos documentos y los utilicen de buena forma. No que lea la 87 y luego responda, porque probablemente se le vaya a la memoria y no sepa responder bien. Entonces, lo que uno hace básicamente es como encontrar el documento que más se adecue a la pregunta que yo le estoy haciendo. Y eso hay una estrategia, que la voy a pasar un ratito más. Luis, hay una pregunta. ¿Sí? Dale nomás. Dijiste que podríamos ocupar todos estos tipos de herramientas. ¿Sí? ¿Afecta el orden de estas herramientas? Por ejemplo, he escuchado que el ideal del prompt siempre es problemática, estructura y ejemplo. Claro. No sé si cambia algo realmente si yo desordeno eso. Sí, sí, cambia completamente. Cambia harto porque, por ejemplo, si yo te pongo, no sé, el input de primero, qué sé yo. Por ejemplo, si yo te coloco primero dolor torácico, palpitaciones como el nuevo input y luego te pido la instrucción y luego te doy ejemplos, probablemente no sepa muy bien cuál es el input. Casi siempre, por ejemplo, el input, lo que yo quiero resolver como el problema en específico, casi siempre va al final, por ejemplo. Y el rol del modelo casi siempre va al inicio. Pero eso depende de cada uno, igual te va a responder algo, probablemente los modelos de hoy en día, los que son más caros y los que son, los que son de chatbot, como para trabajar con interfaz, no cambian mucho la respuesta, pero los que se ocupan en API, los que vamos a utilizar ahora, casi siempre depende harto, y la respuesta cambia. Entonces, claro, estábamos acá. Entonces, respuesta estructurada y restringida. Ahora voy a pasar a otra buena práctica, que es utilizar plantillas reutilizables. Esto sobre todo para cuando no estoy usando el ChatGPT o el modelo que sea por la interfaz como por la página, sino que ya programando, y porque esa es la idea es que ustedes se vayan de esta clase como sabiendo utilizar estos modelos, pero para grandes volúmenes de datos. ¿Okay? Entonces, una buena práctica en ese sentido es utilizar plantillas reutilizables, que básicamente son estructuras predefinidas del prompt, en donde yo dejo un espacio con parte fija y dejo un espacio para que vaya cambiando según el input que nosotros les vayamos dando, básicamente. Entonces, esto consiste en definir templates, un prompt que sea un template con algún espacio libre para que vaya cambiando y lo podamos iterar según distintos inputs, conjuntos de entrada. Esto va a asegurar la uniformidad y ahorro de tiempo, porque no voy a redactar cada uno de todas las preguntas, obviamente. Entonces aquí les puse un ejemplo de muchas notas clínicas, en donde, no sé, el paciente viene por, el paciente presenta dolor, etc. Muchas notas clínicas. Entonces, yo voy a recorrer todas las notas clínicas, eso significa esta línea que está acá, for nota in notas clínicas. Esto es básicamente recorrer todas las notas que están acá. Eso quiero que entiendan, por si no saben Python. El input en este caso yo lo defino como la nota que voy a recorrer y el prompt template, que esto es lo que no cambia, o sea, lo que no cambia, digamos, en esto, que es esta definición que está acá, el template sería como nota, le dejo como el slot que va a ir cambiando, que sería el input, y luego le solicito que me dé el resumen clínico de esta nota. Entonces yo cuando recorra todas las notas, este prompt que está aquí va a ir cambiando todo el tiempo, según el input que yo le dé. Entonces, en la primera iteración, el input va a ser el paciente viene por. En la segunda iteración, el paciente presenta dolor, tanto. Y así sucesivamente.
Pero lo que no cambia es esto que está acá. Entonces eso es una buena práctica también que la vamos a utilizar en el taller. La temperatura. Por lo que vi en la clase anterior, hablaron de la temperatura, así que tienen más o menos una noción de lo que es. Entonces yo voy a hablar un poco acá de cómo implica este parámetro a la hora de recibir respuestas, ¿ok? La temperatura entonces es un parámetro que controla la aleatoriedad en la generación del texto, en donde principalmente los valores bajos implican un modelo mucho más conservador, mucho menos creativo, y un valor más alto va a ser lo hace mucho más creativo. Y las respuestas van a ser mucho más sampleadas, con mucha más randomización, básicamente. Entonces, en salud, cuando nosotros queremos una respuesta bien concreta y bien concisa, que en el área de la salud yo creo que más o menos es así, se recomienda utilizar valores bajos, ¿ok? Para evitar esto de las alucinaciones o que las respuestas varían mucho si yo le pregunto una vez y después le pregunto otra vez, ¿ok? Controla la diversidad de las respuestas y no afecta la longitud de las respuestas, no tiene que ver con eso, sino que es solamente la variedad de estas. Entonces, con una temperatura más cercana a cero, el modelo va a ser mucho más determinista y repetitivo. Y con valores más altos va a ser más creativo. Luego, vamos a pasar un poquito a la estrategia. Se ha entendido todo hasta acá, ¿cierto? Vamos súper bien. Súper, bacán. Vamos a pasar un poquito a las estrategias más avanzadas que tienen que ver, que son estas tres, el RAG, a la autoconsistencia y el razonar y actuar. El RAG, o Retrieval Augmented Generation, o generación, aquí tenía, generación por recuperación aumentada, es una técnica entonces que, ¿su nombre cuál era? ¿El nombre de ella? ¿Tu nombre? Sí, el nombre que, la duda que me dio Susana calza mucho con esta técnica, que tiene que ver con la combinación de generación de texto con otro modelo más. Aquí, aparte de un modelo que genere texto, tenemos otro modelo aparte, que es de recuperación de documentos o de ranking de documentos, de retrieve, como de recuperación, digamos. Por ejemplo, un set de guías clínicas o el set de definiciones del protocolo que tenga el hospital, que sea. Integrando esta evidencia en el prompt de manera inteligente para fundamentar la respuesta y para que tenga un mejor contexto. Entonces, con lo que quiero que se queden es que esta técnica va a incluir fragmentos súper importantes en el prompt que pertenezcan a esta base de datos súper grande con una fase previa de búsqueda, en donde aparece este modelo nuevo. Va a reducir alucinaciones y aporta mucha más evidencia. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo. Entonces, acá hay un mapa conceptual de más o menos cómo funciona un RAG, muy a grandes rasgos, obviamente, en donde acá está la pregunta. Entonces, el paciente vino al hospital ABC y tiene fiebre. ¿Qué fármaco hay que darle? En los hospitales puede que haya muchos protocolos distintos y pueden que haya muchos fármacos como de primera línea distintos según el hospital. No sé, es un ejemplo que se me ocurrió, no sé si pasa, pero puede llegar a pasar. Lo que pasa aquí entonces es que entra la pregunta y antes de pasárselo al modelo, al LLM, voy a tener un modelo retriever, que va a ser un modelo que lo que hace es lo siguiente, va a recibir la pregunta, es un modelo del lenguaje, ya que calcula probabilidades y sabe manejar texto principalmente. El modelo retriever va a recibir la pregunta y también lo que tiene el modelo a su disposición es una base de datos externa, que este modelo no la tiene. Es una base de datos externa que casi siempre tiene que ver con el conocimiento específico que yo necesito para responder a esta pregunta. Entonces, aquí el paciente vino al hospital ABC. Entonces, y hay que darle un fármaco. Entonces, en esta base de datos externa, si nosotros la creamos de manera inteligente, debería tener esta base de datos los protocolos de los fármacos en el hospital ABC específicamente, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, en el hospital ABC hay muchos documentos que, no sé, están todos los protocolos de ese hospital y lo que va a hacer este modelo es saber, mediante cálculos como de similitud semántica, saber qué documento de los que está acá es el más útil para responder a esta pregunta. Eso es lo que hace este modelo Retriever. Va a recuperar el documento más relevante semánticamente
para responder la pregunta que está acá. Entonces, el modelo tomó la base de datos, buscó documento por documento cuál es el mejor, el que más calza para responder esta pregunta, y el contexto que le entregó este modelo Retriever, que solamente lo único que retorna este modelo es un documento, no genera texto, no hace nada más, solamente hace un ranking entre todos los documentos que está acá y hace un ranking para decidir cuál es el documento o los documentos más relevantes para responder la pregunta. Entonces acá, por ejemplo, ¿se entendió hasta ahí, cierto? ¿Sí? Quiero que se queden bien con esto. Ya. Obtuvo que el documento 3, por ejemplo, es el más relevante para responder la pregunta. Entonces llegó un paciente con fiebre, qué sé yo, y hay que darle un fármaco. Y según este modelo, el documento 3 es súper útil para responder la pregunta. Y en el hospital ABC, entonces, en el documento 3 sale lo siguiente. En el hospital ABC se tiene como fármaco de primera línea para la fiebre el metamizol, en vez del paracetamol, qué sé yo. No sé, inventado, no sé si llega a ser así. Creo que el metamizol es como mucho más caro. ¿Ah, no? Bueno, da igual. Quizá en cierto hospital, el fármaco de primera línea que se entrega a los pacientes es el metamizol en vez del paracetamol, qué sé yo. Puede llegar a pasar. Necesito que la respuesta sea así porque estoy trabajando en el hospital ABC, no en otro. Entonces, yo le doy como contexto este documento que está acá y le hago la pregunta al paciente. Entonces, el modelo, a nuestro ChatGPT, nuestro LLM, va a tener como contexto este documento. Nosotros con un template le decimos, este es el contexto entregado para responder la pregunta. Le pongo el documento 3. Y luego le pregunto, el paciente vino al hospital ABC y tiene fiebre. ¿Qué fármaco le doy? Y ahí el modelo, lo más probable es que haga una respuesta mucho más consistente con lo que nosotros necesitamos, que es el metamizol. Y si nosotros no hubiéramos hecho esto, quizás hubiera respondido otra cosa, que quizás no estaba mala, solo que necesitaba el contexto necesario. O sea, metamizol, un paracetamol, qué sé yo. ¿Sí? Me queda una duda con el ejemplo. ¿Sí? El contexto, ¿tú lo defines? Por ejemplo, si el hospital tiene varios protocolos, tú les dices, ¿cargas el protocolo adecuado para responder esa pregunta? ¿O cargas varios protocolos y sí, la pregunta, pero la voy a repetir, entonces es si el contexto yo lo defino. Claro, indicándole, revisa tal protocolo. Claro, o sea, Cargas varios protocolos y que busque en función que él defina con cuál. claro, es que no. Cómo funciona esto es simplemente tener una base de datos. Y una base de datos, en este caso, en el caso del lenguaje, es un conjunto de muchos documentos de texto. Y yo defino cuáles son, anteriormente. Yo defino anteriormente cuáles son esos documentos que yo quiero para que responda esta pregunta en especial. Claro, pero igual tú dijiste que elegía según la semántica. O sea, si le preguntáis cuál es la droga, yo me imagino que va a buscar en la base de datos de drogas para indicarlo, ¿o no? Claro, pero no va a decidir. Aquí, como está hecho, como es la estructura de este modelo, hay una sola base de datos. Y esa base de datos yo la voy a definir y voy a decir cuál documento es el más relevante. ¿Ya? Por ejemplo, si en el hospital ABC aquí hablan solamente de fármacos y le hago una pregunta de drogas o como de otra cosa. Pero, por ejemplo, si tu base de datos fuera protocolos del hospital, ¿ya? ¿Sí? Y esos protocolos tienen unas drogas para infecciones, otras drogas para cánceres, qué sé yo, y también esos protocolos hablan de, no sé, de cómo hacer la radioterapia o lo que sea. ¿Sí? Son protocolos diferentes, en una sola base de datos, hablan de diferentes cosas. Sí. Si le preguntáis de cómo tratar una infección, probablemente semánticamente cacharía y te daría el antibiótico, versus si le preguntáis por la radioterapia, te hablan del protocolo de esa base de datos de la radioterapia. Exacto. Para eso está hecho esto. En el hospital ABC puedes poner todos los protocolos que existen, en una sola base de datos, y ahí va a buscar semánticamente para saber cuál es el documento o el protocolo que más se adecua semánticamente según la pregunta, ¿ok? No es que vaya buscando distintas bases de datos, sino que sea una sola y escoja el documento. Si bien esto se puede llegar a programar como separar en bases de datos y hacerlo así, pero la definición o como está presentado este tipo de herramienta es así. Es así, con una base de datos en donde hay muchos documentos con muchas definiciones. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió el RAG? Súper, bacán. Porque lo vamos a usar. Y sí, y eso.
Sí, como dije anteriormente, lo que hace este modelo Retriever es rankear, según la semántica, cuáles son los documentos de la mayor importancia a menor importancia. Eso es lo que suelen hacer estos modelos. Entonces te va a rankear. Aquí, por ejemplo, yo escogí que me retornara un solo documento. Pero yo te puedo decir que el documento 3 dice esto y, no sé, el otro más importante era el documento 4 y también se lo puedo decidir le puedo decidir que se lo ponga como contexto. El retriever dijiste que busca por semántica. Eso quiere decir que busca lo más parecido que yo le pasé en el prompt, ¿no? Claro, sí, porque el input de este modelo Retriever es la pregunta, el prompt y la base de datos. Esos son los dos inputs que tiene el modelo Retriever, nada más. Entonces, hace la búsqueda semántica en la base de datos según la pregunta. Eso. ¿Ok? Bacán. Otra herramienta avanzada, que bueno, tampoco es tan utilizada, pero también se las quería pasar, que es la autoconsistencia o self-consistency, que consiste en generar múltiples respuestas y hacer un proceso de votación para que el modelo aumente su robustez y sea como más confiable, por así decirlo, ¿ok? Aquí lo que hace entonces es, tenemos un prompt, que aquí le pongo COT porque es cadena de pensamiento, chain of thought, por ejemplo, porque así fue como lo presentaron los que crearon esto, es un prompt en donde le pidamos que sea una cadena de pensamiento y la respuesta. Entonces el modelo genera múltiples respuestas distintas, aquí 4 por ejemplo, pero pueden ser más. Después nosotros con un algoritmo que nosotros creamos, hacemos un proceso de votación y luego con este proceso de votación se decide la respuesta más votada, o la que más se repitió, va a ser la respuesta. ¿Ok? Eso sí consiste en la autoconsistencia, ¿ok? No es muy difícil de entender. Luego, vamos a pasar a lo que se llama como React, que es Reasoning and Acting. Es un enfoque que es, de hecho, hace como un par de meses salió DeepSeek y como que Google también actualizó los de él, los modelos que tiene él, y que ahora casi todos ocupan esto como por detrás, que es un enfoque que básicamente interleva, como se va intercambiando el razonamiento textual, el chain of thought, la cadena de pensamiento, pero con algo más, que es súper relevante, que tiene que ver con acciones, con una interacción con tu entorno, acciones externas. ¿Esto qué quiere decir? Que puedas ser capaz de ir a consultar una base de datos, buscar en internet, generar imágenes, correr código incluso, que sea capaz de generar código y correr ese mismo código, múltiples de cosas que uno decida, dentro del mismo flujo de la respuesta. Entonces, esta técnica, digamos, va alternando pasos de entrenamiento y acción, permite la verificación de información en tiempo real, como de búsqueda en internet, etcétera, o corroboración de lo que está escribiendo el modelo que esté bien, digamos, que se condiga con otra base de datos, qué sé yo, y es súper útil para tareas que requieren datos actualizados o verificados. Va a mejorar mucho más la transparencia y control sobre las decisiones automatizadas. Y es lo más utilizado hoy en día, básicamente. Sí, de hecho, creo que en el ChatGPT, como en el que no es pagado, uno como que puede poner ahí que razona. Y en el razonamiento está todo esto, pero también al ladito sale como búsqueda por internet. Y eso es una acción. No es que el modelo como que con la predicción del token siguiente sea capaz de buscar en internet, sino que el modelo va a activar con algún token en específico esa acción. Y la acción es buscar en internet dada cierta pregunta. Y eso se va intercalando y el modelo va generando una respuesta haciendo como este vaivén de razonar y actuar. ¿Ok? Eso es como lo importante. ¿Se entendió más o menos lo principal de lo que es el React? Súper. Bueno, consideraciones, que son bien poquitas en verdad. Una consideración son los costos de cómputo. Este es un ejemplo que de hecho ayer mismo, como la tarea que vamos a hacer tiene que ver con, vamos a utilizar la API específicamente del ChatGPT.
ayer no estábamos preocupando qué modelo ocupar, porque cuando uno lo ocupa con grandes volúmenes de datos, la cuestión te empieza a cobrar, ¿ok? Cuando lo ocupas mediante como la API o como programando, no con el chat gratis. Te empieza a cobrar porque obviamente con grandes volúmenes de datos la cuestión les cuesta mucho más a la empresa, entonces tiene sentido que te cobren. Y nos estábamos preocupando con Fabián porque ojalá ustedes no decidan como cambiar y escoger como un modelo terrible caro para que nosotros quedemos patos, así que no lo hagan, por favor. Aquí hay un ejemplo, no sé, está GPT 4.1, mini, nano, o 3 o 4 mini. Entonces, si se fijan, estos modelos o estas empresas te cobran tanto por entrada, o sea, por el prompt. Si yo le pongo un prompt, no sé, el libro El Quijote de la Mancha, me va a salir mucho más caro. Y aquí sale un ejemplo de $2 por 1 millón de tokens. Y también te cobra por la salida, que tiene, por ejemplo, $8 por 1 millón de tokens. Entonces, tanto por la entrada, por la salida y por el caché, que sea como la memoria que tenga de antes, te va a ir cobrando, ¿ok? Eso, y 1 millón de tokens es aproximadamente como 2000 páginas en Word, básicamente, como un Word tamaño clásico que sale como predeterminado. Y eso, los costos varían mucho. De hecho, por ejemplo, acá, el 4.1 nano o 4.1 mini, el nano, por ejemplo, por la salida te cobra $0.4 por 1 millón de tokens. Pero, por ejemplo, el O3, que es un modelo como mucho más actual y que salió hace súper poco, te cobra $40 por 1 millón de tokens. Como casi 100 veces la cuestión, ¿cachai? Los precios van variando mucho. Y eso es algo que se tiene que debatir y discutir si es que se quieren implementar estas cosas en lo que ustedes deseen. Otra cosa más de la que se habló un poco es acerca de las alucinaciones. La alucinación entonces ocurre cuando un modelo del lenguaje genera información falsa, inventada o no respaldada por evidencia, a pesar de que la forma del texto parezca creíble o confiable, digamos. Esto es un error sintético, obviamente. Es un modelo, no es intencional, no es que él decida hacerlo mal. De hecho, no le conviene porque estas cosas casi siempre están entrenadas como con feedback humano. Entonces, si genera respuestas que no son convincentes, que está alucinando, va a ser como penalizado eso. Entonces, no es que le convenga. No es que el modelo mienta, simplemente completa texto según los patrones estadísticos. Es Next Token Prediction y ya. Es peligroso en salud. Obviamente puede inventar diagnósticos, lo que sea. Y es mucho más común en las estrategias como más básicas. Cuando tenemos zero shot, por ejemplo, llegar y preguntarle, o cuando no tenemos una base de datos en donde pueda como buscar para realizar su respuesta. ¿Ok? Para reducir alucinaciones, entonces, es seguir las buenas prácticas, todo lo que le hablamos anteriormente, utilizar RAG, por ejemplo, y hacer la validación con expertos humanos. Eso. Esas son como las dos consideraciones que se me ocurrieron. Y finalmente, para concluir, entonces, el prompt es el puente entre el usuario y el modelo. Con eso me gustaría que se quedasen y que con instrucciones bien diseñadas las respuestas van a ser súper buenas. Se pueden automatizar tareas sin entrenar nada. No es necesario que nosotros sepamos mucho de programación, ya que con este nuevo paradigma del prompting es solamente dar buenas instrucciones al modelo para que las respuestas sean buenas. En el Context Learning permite adaptar el modelo en tiempo real. Está el Zero Shot, el Few Shot y la cadena de pensamiento, que son las estrategias más famosas y fueron las que vimos. El diseño importa bastante. Elegir un buen rol, solicitar una estructura buena, una plantilla, hacen las respuestas mucho más útiles. Y luego nos fuimos a las estrategias más avanzadas, que es el React, el RAG y la autoconsistencia. Y esto ayuda mucho a la robustez de la respuesta y del modelo. Por ejemplo, razonar y actuar, incorporar la evidencia externa, que es la base de datos, y hacer el proceso de votación va a mejorar mucho más la fiabilidad y la calidad de la respuesta. Y finalmente, las consideraciones que vimos. Cuidar sobre las alucinaciones y sobre los costos es parte de usar bien esta metodología, esto del prompting. Y eso más que nada. Espero les haya gustado.